día, respetable público. En este video vamos a estar hablando acerca de la distribución T-Student y estaremos resolviendo un ejercicio para comprender un poco mejor lo que es el tema. Entonces, empezamos. La teoría nos cuenta que la distribución T-Student es un modelo teórico utilizado para aproximar el momento de primer orden de una población normalmente distribuida, parte de una distribución normal, cuando el tamaño de la muestra es pequeño y se desconoce la desviación típica. El máximo de números o de muestras que vamos a utilizar en nuestra distribución T-Student es de 30. Es lo máximo que vamos a estar utilizando y de ahí hacia abajo. Entonces, en otras palabras, nuestra distribución T es una distribución de probabilidad donde vamos a estimar el valor de la media de una muestra pequeña que vamos a extraer de una población más grande de nuestra muestra. Y entonces, esta población sigue una distribución normal y de la cual no conocemos la desviación típica. Esto es lo que nos está contando la teoría. Dentro de esta teoría te quiero contar que tenemos dos medias. Una media muestral, la cual es un estadístico que se calcula a partir de la media aritmética de un conjunto de valores de una variable aleatoria. ¿Qué significa esto? Que la media muestral, pues como su nombre lo dice, es la media de la muestra que yo tengo o que yo tomé de una población. Y la media poblacional, pues ya es la media o el promedio de toda la población. La teoría nos dice que la media poblacional es el valor esperado o esperanza matemática de una variable aleatoria. También un elemento que vamos a estar implementando en la fórmula de nuestra distribución T-Student es el error estándar que tenemos aquí. Y este sucede cuando se repite el experimento con el mismo número de datos cuando cambia la medida respecto al estudio original, que significa que tenemos un experimento el cual lo estamos repitiendo constantemente con el mismo número de datos y de un experimento a otro cambia nuestro resultado mínimamente o de una manera significativa. Entonces ese cambio se le conoce como el error estándar y la fórmula de nuestro error estándar es error estándar igual a nuestra desviación estándar, que es este de aquí, dividido entre la raíz cuadrada del número de datos. Esta fórmula la vamos a estar utilizando más adelante. Entonces, continuamos. Ya que tenemos esta parte teórica, vamos a ver los pasos que necesitamos para una distribución T-Student. Los pasos que vamos a estar siguiendo son los siguientes. Primero vamos a definir nuestras hipótesis. Dentro de la distribución T-Student yo tengo dos tipos de hipótesis. Tengo la distribución nula. ¿Qué es la distribución nula? Es lo que yo quiero que pase. Mi hipótesis nula, es lo que yo quiero que pase. Y tengo una hipótesis alternativa. ¿Qué es la hipótesis alternativa? Mi segunda opción o lo diferente que va a pasar dentro de mi distribución T-Student. Entonces, recapitulando, la hipótesis nula es lo que yo quiero que pase y la hipótesis alternativa es la segunda opción o algo diferente de lo que va a pasar dentro de mi distribución T-Student. Tengo mis dos hipótesis. Y aquí me dice que la hipótesis nula es la media poblacional sea igual a cierto valor. ¿Qué quiere decir? Que la media va a ser a cierto valor. Y la hipótesis alternativa es la media poblacional va a ser mayor al valor que yo estoy buscando, va a ser diferente por cierto grado de medición, o va a ser mucho menor, a lo que yo estoy buscando dentro de mi media poblacional. Entonces, primero que tengo que hacer, definir hipótesis. Después que ya definí las hipótesis, tengo que conseguir el nivel de significancia y los grados de libertad, lo que es mi punto crítico, en donde voy a buscar cierto valor en mi tabla de distribución T-Student. Nuestro nivel de significancia
Y grados de libertad lo calculamos de la siguiente manera. Nos dice que el problema tiene que dar un porcentaje de confianza, es decir, cuánto yo puedo resolver esto, el problema nos lo va a dar, y se define como las áreas de aceptación que se localizan en el centro. En las otras esquinas se encuentran las colas donde están las hipótesis alternativas y nulas. Entonces, el nivel de significancia nos lo da el ejercicio y nosotros vamos a calcular con ese nivel de significancia, grados de libertad, un T estadístico. La fórmula de mis grados de libertad es n-1. Aquí tenemos mi fórmula, donde n es el total de mis datos. Y tendremos un punto crítico que se obtiene de la tabla de distribución T, donde se crucen las columnas del nivel de significancia y los renglones de los grados de libertad. Ese es nuestro segundo punto, obtener nuestro punto crítico de T. Entonces, ya que tenemos nuestros dos pasos, procedemos a calcular nuestro punto de prueba T o nuestro T calculado, también llamado, en donde nuestra fórmula del T calculado es la media de la distribución de los datos, aquí está, menos la media poblacional dividido entre la desviación estándar dividido entre la raíz cuadrada de n, donde n es el tamaño total de la muestra. Si se dan cuenta, aquí tenemos en esta parte nuestro error que vimos al principio. Entonces, esa formulita del error estándar que vimos al principio es esta parte de aquí, que complementa a la fórmula de nuestro T calculado. Entonces, esa es la fórmula que vamos a estar utilizando para poder probar nuestras hipótesis si se aceptan o se rechazan. Y por último, nuestro cuarto paso es comparar el punto de prueba T con la gráfica que vamos a estar realizando, que también es una campana de Gauss. La gráfica que vamos a estar utilizando se ve de la siguiente manera. Vamos a dibujar aquí nuestra campanita de Gauss. Campanita de Gauss. Y tenemos las colas de nuestro ejercicio, que son esta parte de aquí, que vamos a iluminar, y esta otra parte de aquí, que estamos iluminando. Entonces, si nuestro T calculado cae en alguna de las colas, se dice que tenemos un rechazo. Esta es nuestra área de rechazo de la hipótesis nula. Acá tenemos área de rechazo de la hipótesis nula. Y en medio, si nuestro T calculado cae en la parte del medio, es nuestra zona de aceptación. ¿Qué vamos a aceptar? Pues la hipótesis nula. Es lo que vamos a estar aceptando o rechazando de nuestro ejercicio. Y esos son los pasos que vamos a seguir para poder resolver un problema de distribución T-Student. Una vez que tenemos los pasos ya estudiados, vamos a proceder a resolver lo que es nuestro ejercicio T-Student. Lo tenemos aquí abajito. Y nos dice que se supone que en una prueba de IQ para una población adulta, el valor obtenido será normalmente de 100 puntos. Se obtuvo una muestra aleatoria de 28 adultos y se aplicó la prueba, obteniendo un IQ de 96 puntos con desviación estándar de 3 puntos, y nos pregunta que puede afirmarse que el IQ de la muestra es menor que el IQ marcado como estándar. Utilice un T-Student con una cola con confianza al 95%. Entonces, ese es nuestro ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es obtener los datos del ejercicio. Lo vamos a poner aquí. Datos.
¿Cuáles son nuestros datos? Nuestros datos, primero es la media, que son 100 puntos. ¿Ok? Ya tenemos la media de la población, 100 puntos. Después tenemos el número de datos, n, que es igual a 28 adultos. Después vamos a obtener lo que es la media de la distribución de los datos, x, igual a 96 puntos. Y por último tenemos nuestra zona de aceptación o la confianza al 95%. ¿Esa cómo la vamos a estar calculando? Nuestra confianza del 95% va a ser igual a 1 menos nuestro 95%, y eso va a ser, bueno, lo vamos a transformar en decimal, va a ser 1 menos 0.95, que ese viene del 95% de aquí, nada más lo transformé a decimal, y esto va a ser igual al 0.05. Entonces, nuestra área de confianza va a ser igual del 0.05. Y es el numerito que vamos a estar utilizando. Entonces, procedemos a resolver lo que es mi problema de distribución t-student. Empezamos por los pasos. Número 1, que es definir hipótesis. Definir hipótesis. ¿Cuál es nuestra hipótesis? Tenemos dos. Nuestra hipótesis nula nos dice que puede afirmarse que el IQ de la muestra es menor que el IQ marcado como estándar. Entonces nuestra hipótesis nula va a ser mayor o igual a 100 puntos, que es parte de nuestra media poblacional o media de la población. Y nuestra hipótesis alternativa va a ser igual, mejor dicho, menor o igual a 100 puntos, que es la definición de nuestras hipótesis. Después de eso, vamos con el segundo paso, que es obtener los grados de libertad, grados de libertad y t estadístico. Libertad y t estadístico. Ok, ¿cómo obtenemos nuestros grados de libertad y t estadístico? Primero, nuestros grados de libertad, la fórmula es igual a n menos 1, donde n son las 28 personas o los 28 adultos que se les hizo la prueba, 28 menos 1. Entonces, nuestros grados de libertad es igual a 27. Ya tenemos nuestro primer dato. Y después de ahí tenemos nuestro nivel de confianza. Bueno, en este caso, que vamos a estar utilizando del 0.05. Y con eso obtenemos nuestro t estadístico. Lo vamos a poner aquí, abajito. T estadístico. Estadístico. Va a ser igual a más menos. Nos vamos a nuestra tablita. Okay. Una vez que tenemos nuestro t estadístico, nos vamos a nuestra tablita de distribución t. Aquí están las tablas de distribución. Esta es la tabla de distribución normal que utilizamos en un video anterior. Ahora nos vamos a la tabla de distribución t-student. Aquí la tenemos.
Y de este lado están los grados de libertad y las probabilidades de la cola. Entonces tenemos que son unos 27 grados de libertad. Aquí tenemos 27 grados de libertad. Y nuestra probabilidad de la cola es 0.05. Estamos aquí, buscamos dónde empatan mis 27 grados de libertad y mi probabilidad de cola del 0.05 y empatan en el 1.703, que es el valor de t estadístico que vamos a estar utilizando. Regresamos al ejercicio. Entonces aquí tengo t estadístico va a ser más menos 1.703 del t estadístico, que es el que obtuvimos en nuestro valor de t. Por eso se le llama t estadístico. Y ya que tenemos nuestro t estadístico y nuestros grados de libertad, procedemos a calcular lo que es nuestro t calculado, que es nuestro tercer paso. T calculado. Y para este t calculado vamos a utilizar la fórmula que tenemos aquí arriba. T calculado, copiar, y lo tenemos aquí, pegar imagen, y empezamos. T va a ser igual a 96 menos 100 que divide a 3 que divide a la raíz cuadrada de 28. Esto va a ser igual a, lo vamos a poner aquí a un ladito, menos 4 que divide a 3 que divide a 5.2915. Ok, continuamos acá, abajito. T calculado va a ser igual a menos 4 que divide a 0.5669. Lo estamos haciendo por partes. Y mi t calculado va a ser igual a menos 7.055. ¿Ok? Eso es t calculado. Y por último, nuestro cuarto y último paso es, vamos a poner aquí abajo, la conclusión. Cuarto paso, conclusión y comprobación de hipótesis. Comprobación de, vamos a poner aquí abajito, hipótesis. Ok. Para la comprobación de hipótesis y conclusión, lo que vamos a hacer es una campana de Gauss, de igual manera. Aquí está. Campana de Gauss. Y vamos a tener mis colas, que son mi área de rechazo, y el centro, que es mi área de aceptación. En este caso, en las colas vamos a poner nuestro t estadístico, que calculamos con los grados de libertad, bueno, que obtuvimos de la tabla de distribución t con los grados de libertad, que nos dio menos 1.703 y 1.703. Y nuestro t calculado nos dio menos 7.055, que eso va a estar muy lejos del 1.703, negativo, va a estar como muy lejos por acá, menos
0.55, entonces nuestro T calculado cae en la zona de rechazo. Si nuestro T calculado hubiera sido menor a 1.703 positivo o mayor a 1.703 negativo, que esté dentro del rango, se hubiese aceptado, pero en este caso estamos en nuestra área de rechazo. Y nuestra conclusión es que nuestra hipótesis nula se rechaza y la hipótesis alternativa se aprueba. Eso es lo que nos está diciendo nuestra conclusión y nuestra campanita de Gauss con el T calculado y el T estadístico. Entonces, esos son los 4 pasos para poder resolver un ejercicio de distribución normal. En este caso, nos rechaza nuestra hipótesis nula, que nos dice que nuestro coeficiente intelectual va a ser mayor a 100 puntos. Entonces, mayor o igual a 100 puntos, entonces nuestro coeficiente intelectual va a ser menor o igual a 100 puntos. Y esta es nuestra distribución normal. Espero que este video te haya ayudado a comprender un poco mejor lo que es la distribución T. Esta es nuestra distribución T. Espero que el video te haya ayudado a comprender lo que es la distribución T, cómo resolver un ejercicio de distribución T en 4 sencillos pasos y cómo darle conclusión a nuestro ejercicio. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Cualquier duda, pregunta, comentario, me lo puedes hacer llegar por un mensaje en nuestra página de Facebook o aquí abajo en los comentarios. Que pases muy buen día. Muchas gracias por el video. Hasta luego. Bye.